Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a este programa Consultorio Fiscal Radio. Vamos a platicar esta tarde de los precios de transferencia y bueno, pues antes de iniciar el programa, a la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración lamenta el sensible fallecimiento del contador Jesús Patiño Soto, eminencia de las leyes tributarias, que seguirá siendo inspiración para muchos de nosotros. Y bueno, pues algunos lo recordarán por introducir esta parte de las conferencias masivas, y también escribió en la revista. Entonces, bueno, pues ahí hay algunas referencias para nuestros amigos que ya tienen varios años siguiéndonos, que pueden ver y pueden volver a revisar sus letras, porque bueno, pues uno se va en el plano terrenal, pero lo importante es dejar algo, y el maestro nos dejó algo y lo podemos seguir revisando. Descansa en paz. Y bueno, pues vamos a platicar esta tarde, como les decía, precios de transferencia. Bienvenidos, y como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones. Recuerden tener a la mano su plumita, su lapicito, un pedacito de papel para que anoten los números que a continuación les daremos a conocer. Entonces serán 2 suscripciones por 6 meses a la revista, la mejor revista de la materia, que es Consultorio Fiscal, y esto va a ser por medio de una pregunta. Por eso ya deben de tener su lápiz y papel listos para tomarla, que será por ahí de la mitad del programa. El ganador o ganadora lo vamos a dar a conocer hoy mismo para que, bueno, pues reclamen ese premio, y será por llamada telefónica. Por favor, estén atentos, y los números en cabina son los siguientes: 55 55 36 89 89, y también tenemos un LADA que es 800 50 52 688. Bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo, y vamos a una pausa. Regresamos con ustedes. Ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de Consultorio Fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 819, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Los puntos más relevantes y novedosos de la versión 3.0 del complemento Carta Aporte son abordados por Miguel Ángel Hernández Yescas, quien destaca las implicaciones y retos que esta tendrá para el transporte en México. Por su parte, Humberto Cruz Hernández expone el tema de los comprobantes fiscales para el acreditamiento del IVA a través del análisis de las más recientes jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y José Julio Solís García estudia el panorama del régimen simplificado de confianza para las personas morales, sus características, beneficios, obligaciones y recursos electrónicos, además de los medios para conocer más de los contribuyentes que se encuentran en este esquema. También encontraremos artículos igual de interesantes que nos hablan sobre el régimen opcional para grupos de sociedades a 10 años de vida tributaria, los pormenores fiscales de la enajenación de un automóvil usado por una persona física profesionista tras la pandemia, los aspectos jurídicos y fiscales de las herencias, donaciones y legados,
la propuesta de modificación al artículo 73 constitucional, la sexta modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2023 y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 819 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89. Lada 850 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Estamos de vuelta, gracias por mantenerse con nosotros en Consultorio Fiscal Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia 860 de Radio UNAM y por las plataformas Facebook y YouTube. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita por allá por los rumbos de Ciudad Universitaria, que está ubicada particularmente en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado. Y ya que tienen lápiz y papel, nuevamente vamos a aprovecharlo. Si requieren más informes para esta asesoría fiscal gratuita, el teléfono es 55 55 50 7998. El maestro Pepe Padilla y su equipo los van a atender muy puntualmente y muy cordiales, van a apoyar en lo que requieran. Ahí sus cuestiones que tengan con el SAT, con el Seguro Social, con las tesorerías de los estados, a nuestros amigos que nos están viendo o escuchando en el interior del país, bueno, pues también nos pueden regalar una llamadita por ahí y van a ser atendidos. Y los teléfonos en cabina para las preguntas que vamos a hacer son 55 55 36 89 89, así como el 800 50 52 688. Y bueno, como veníamos comentando en las reuniones anteriores, tendremos hoy un tema que es bastante técnico, que es bastante hasta cierto punto delicado por todo lo que implica y por todo, ahora sí que incluye a toda la empresa, que incluye la contabilidad, que incluye la auditoría, que incluye el compliance, o sea, revisa todos los aspectos, el control interno, que es el de precios de transferencia. Que bueno, pues tenemos a dos expertos el día de hoy. Bueno, pues me complace muchísimo tenerlos por acá y presentarlos, estos dos expertos, que es un tema que pocos manejan en México y bueno, pues que estuvimos buscando a lo mejor de lo mejor y los tenemos por aquí y los vamos presentando. Tenemos como invitado al doctor José Manuel Miranda de Santiago, que es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, especialista en Fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración también en nuestra máxima casa de estudios, maestro en Derecho Empresarial Corporativo por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Constitucional Amparo por la Barra Nacional de Abogados, doctor en Ciencias Jurídicas por la Barra Nacional de Abogados, catedrático de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, coordinador de sección en la revista Consultorio Fiscal, por supuesto. Entonces ahí pónganse listos para que puedan acceder a la suscripción. Socio fundador de Transfer Pricing Services SC y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Y pues ya nada más nos falta ver si vende barbacoa los domingos y birria los martes, una cosa así. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, amigo. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Encantado, maestro. Y bueno, pues tenemos al licenciado en Economía Gustavo Méndez de la Llata, que él es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana, colaborador en Fray Asesores de Negocios, con una amplísima trayectoria en precios de transferencia, metodologías, los cálculos, toda la preparación, todos los requerimientos que pide el SAT. Entonces está muy en la línea de fuego y bueno, pues nos va a platicar un poquito de cómo vive el empresario esta realidad y esta situación que diríamos nueva, no tiene tantos años y que realmente mucha gente, como les decía, pues no conoce en México. Entonces, licenciado Gustavo,
mil gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Un gusto, Abraham. Muchísimas gracias por la invitación también y gracias al maestro José Manuel por compartir conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues ya que tenemos el placer aquí de presentarlos a nuestros amigos, pues vamos a platicar de los precios de transferencia, que aquí hay que hacer un pequeño parteaguas. Y ese pequeño parteaguas va a ser para identificar a los sujetos, quiénes van a ser los que van a estar obligados, porque muchos de nuestros amigos que nos escuchan dirían al día de hoy, soy sujeto, ¿qué tengo que hacer? De eso no me ha dicho mi contador, no me lo ha platicado. Yo que tengo 5 trabajadores, yo que tengo 20 trabajadores, o que tengo tanto en activos, o que tengo operaciones comercio exterior, o que tengo operaciones locales, tengo que observar lo que tengo que hacer, tiene que ver algo con la carta aporte. O sea, nuestros amigos que nos escuchan, bueno, pues que puedan identificar primero si son sujetos obligados, y ahorita para que hablemos de algunas de las cuestiones de cumplimiento. Entonces, maestro Gustavo, ¿qué nos puede decir de esos sujetos? ¿Quiénes serían como las personas que tienen esa situación, que tienen que estarla cumpliendo, y qué tiempos tienen que estar cuidando? Claro. Pues mira, principalmente yo lo vería, todo este tema de precios de transferencia está legislado en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los artículos principales, yo diría, donde vienen explicado qué sujetos son los que están obligados, es el artículo 76, fracción 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y lo que establece es que las personas morales que han tenido ingresos iguales o superiores a 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, estarán obligados a obtener y conservar documentación que demuestre que sus operaciones con partes relacionadas están a valor de mercado. Entonces ya tenemos ahí otro tema, partes relacionadas. Correcto. Y hacemos aquí la puntualización, porque dice los 13 millones, pero no son los 3 semillones para plantar un árbol, sino son 13 millones de pesos. Correcto. Así es, para que lo tengan presente. Entonces ya tenemos ahí esos 2 umbrales para poderlo tomar en cuenta. Ok. Correcto. Bueno, lo que establece también la Ley de Impuestos a la Renta es una metodología que tenemos que seguir para demostrar que esas operaciones con partes relacionadas están a valor de mercado. Entonces, si bien dice la Ley de Impuestos a la Renta que tenemos que obtener y conservar esa documentación, generalmente las compañías contratan a un despacho externo que haga toda esta labor, dado que se tiene que seguir ciertas metodologías, se tiene que estudiar cada una de las operaciones, además de que esta información, pues yo creo que lo principal es que tiene que tener un análisis funcional. Lo que busca es que se demuestre por cada tipo de operación, se explique cuáles son las funciones de las partes involucradas en la operación, cuáles son los activos involucrados por cada una de las partes que tengan la operación, y también qué riesgos están asumiendo, ¿no? Entonces, es un análisis muy detallado por cada tipo de operación. La Ley de Impuestos a la Renta también habla de que tiene que ser un análisis transaccional, o sea, por cada tipo de operación que tengan las compañías con partes relacionadas. Abonar un poquito a lo maestro, que nos comenta aquí el licenciado en Economía, que son los expertos en la también de precios de transferencia. Sí, la ley en el 76 nos dice que aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior no hayan rebasado 13 millones, pues están eximidos de hacer el estudio. Entonces quiere decir, si tú rebasas más de 13, estás obligado. Actividades empresariales. Y de acuerdo al 16 del Código Fiscal de la Federación, me va a decir cuáles son esas actividades empresariales. Las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las civícolas. Y además te dice este artículo 76 que tratándose de prestaciones de servicios profesionales, tus ingresos, si no rebasan 3 millones de pesos, estás eximido. Entonces quiere decir, si rebasas de este umbral, entonces estarías obligado. Aquí lo único que habrá que tener un poquito más en cuenta, que el concepto de arrendamiento no entra en la actividad empresarial. Por experiencia y por los administradores centrales que han estado dentro del área de grandes contribuyentes, la subárea de precios de transferencia, han considerado o han tenido este criterio de que el arrendamiento en todos los casos se debe de hacer, ¿vale? Es
como criterio, pero la ley no es de criterio, es de una aplicación, es un organismo, un ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues recomendación que yo les puedo decir, bueno, pues mejor haz un estudio de precios si tú tienes la obligación o tienes operaciones entre partes relacionadas por arrendamiento. Normalmente los socios aquí en México tienen, o es muy común que el socio le arriende la nave industrial a su propia empresa o el almacén, entonces se cobren ciertas rentas, pero en la mayoría esas rentas exceden del valor de mercado, porque así pueden ocupar los beneficios como título cuarto para tener una deducción ciega del 35 y bajar su tasa fiscal en comparación a la tasa de impuesto a renta del 30% de personas morales. Entonces ellos sí han tratado de hacer o erosionar la base imponible manejando rentas que no están a valores de mercado. Yo en la experiencia que tengo, y también cuando llega el SAT y ejerce facultades, son de los errores que más ven. Y la otra de préstamos que se tiene. Es igual común que el socio presta a la empresa X cantidad de dinero con una tasa de interés enorme, bueno, mucho más grande que el banco te pudiera dar. Estamos hablando a lo mejor, así de las que yo he visto, CETES más 14 puntos, CETES más 20, y entre yo les digo, pues que no le pierdes. Pues imagínate, si yo lo veo como asesor, que no cumples valor de mercado, cuando te llegue una revisión del SAT, pues no la vas a poder defender en ningún terreno. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar un poco, o robustecer lo que decía el licenciado, ¿no? Sobre esta parte muy importante. Sí, estás eximido si no rebasas 13 millones por actividades empresariales y 3 millones por prestación de servicios. Entonces, de ahí, todos estarán obligados. Y en todos los casos, arrendamiento. Y los préstamos, que bueno, esas dos cosas, ya hablando un poco, pues de acuerdo al 18 de la Ley Federal PIORPI, Ley Federal para Prevención de Operaciones Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, está bien grande el nombre, son operaciones vulnerables, ¿no? Relevantes, que se tienen que informar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, aguas, ¿no? Aparte de que dices, bueno, voy a sacar un precio que no está a valor de mercado, aguas, porque la Unidad de Inteligencia Financiera te va a monitorear. Quiere decir que a lo mejor estás haciendo cosas indebidas en tu empresa y le estás inyectando dinero ahí, malo al bueno, y entonces podrás subsumirte en el artículo 108 de defraudación fiscal, y de ahí lavado de dinero. Entonces son dos delitos que se cuecen por líneas separadas. Entonces, aguas, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí otros caminos que de repente toman los estrategas, hay que llamarlo así, que caen en una planeación y al final del día pues nos llevan a esta parte del Código Fiscal de la Federación a partir de la defraudación. Y la ley del impuesto a la renta, que recientemente tuvo una modificación si no me equivoco es 31 o 32 de la fracción 32 del 28, en el sentido también de limitar los intereses, porque consideran más negocio tener intereses que la propia operación. Y luego, ¿con quién la llevo? Porque tenemos esta parte que ahorita regresamos, maestro, si me permite, con ahondar un poquito en la ley antilavado. Y por acá el maestro Gustavo nos decía las partes relacionadas. Correcto. También creo que identificar quiénes son partes relacionadas, ¿no? Porque bueno, por ahí derivamos en beneficiarios controladores, en las partes, y quiénes son los que van a estar por ahí obteniendo un beneficio debido o indebido, ¿no? También, entonces, maestro, ¿qué nos podría decir de esas partes relacionadas? ¿Quiénes son? ¿Cómo identificarlas? De acuerdo. Ajá, yo creo que hay que recordar que precios de transferencia, que es lo que busca las autoridades con este análisis de precios de transferencia. Yo como lo entiendo es que las empresas no estén trasladando utilidades de un país a otro sin que se paguen los impuestos correspondientes en el país de origen, donde se generan esas utilidades, o de una empresa a otra, que una empresa puede estar en pérdidas y pues vía estas operaciones intercompañía puede estar trasladando las utilidades, ¿no? Okay. Ahora, un poco tocando el tema de las partes relacionadas, creo que la ley del impuesto a la renta, como lo establece, es una
es una definición muy amplia, ¿no? En donde te dice que si tú participas en la administración de una o en el control de una compañía, pues prácticamente caerías en el tema de que eres parte relacionada, ¿no? Entonces, y eso lo vuelve muy amplio, ¿no? Lo vuelve muy amplio, entonces... Sí, porque administración, ¿en qué sentido sería? O sea, representantes legales, socios que compartan empresa, ¿cómo sería por ahí? Yo lo veo así, o sea, puede ser personas físicas que participen en diversas compañías y estén participando en las decisiones de las compañías, ¿no? En las decisiones, en la toma de decisiones de, pues, hacia dónde van dirigidos el negocio, ¿no? Hacia cómo lo están dirigiendo. Yo creo que por ahí podemos caer en que podrían llegar a ser partes relacionadas. Se tiene que analizar, yo creo que caso por caso, para ver si estamos en esa definición. Yo lo que diría es una definición muy amplia, que lo que tendríamos que ver, pues, es que estemos seguros de que son partes relacionadas o de que no son partes relacionadas, ¿no? Y una vez entendiéndolo, bueno, pues, empezar a hacer todo este análisis de precio-transferencia para demostrar que esas operaciones están a valor de mercado, ¿no? O sea, me tengo que dar una vueltecita por el acta constitutiva, por las actas de asamblea, lo que ha pasado históricamente en la empresa. Correcto. Ok, muy pues bien. Yo quería igual complementar un poquito lo que maestro. acertadamente está diciendo el licenciado. Pues la ley te dice que se consideran que son partes relacionadas cuando participan de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. Entonces dice administración. Para ver el concepto de administración, no es un concepto así como sociológico. No estaremos hablando como los padres de la administración, como Fayol, Taylor. Nos estaremos yendo de acuerdo al tipo de sociedad. Entonces hay una ley que rige el acto, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí nos va a decir los 7 tipos de sociedades que tenemos y en cada sociedad o sociedad anónima cómo se administra la sociedad. Un consejo, un administrador único. Entonces, si ese administrador único está en la empresa A y la otra está el mismo administrador único en la empresa B, ya se consideran que son partes relacionadas. Ahora, ya son partes relacionadas si en el momento que hagan una operación entre A y B, ¿qué será? Por ventas, enajenación de bienes, bueno, prestación de servicio, uso o goce temporal de bienes, enajenación de acciones o intereses. Pues esas generalidades o conceptos, se puede decir que esas operaciones deben estar a valores de mercado. El SAT en sus anexos del CIPRED, pues más o menos ha identificado más de 100, casi 100 tipos de operaciones de enajenación, prestación de servicio, uso o goce. Y los tipos, pues abarcan muy amplios, son muy amplios. Ahí había que decir, como apuntan, identificar si son partes relacionadas. Entonces, administración, control o capital. Pero tratándose de personas físicas, ¿no? Una persona física que realiza actividades empresariales, ¿vale? También puede caer en el concepto de parte relacionada. Te dice, ya también en el título 4, dice, los integrantes de la misma familia. Entonces hablamos administración, control y capital e integrantes de la misma familia. Y para ver los integrantes de la misma familia, nos hacen un reenvío a la ley aduanera. Y la ley aduanera nos manda el reglamento. ¿Y hasta dónde son? Y los dos integrantes de la misma familia hasta el 4º grado. Entonces quiere decir, si imagínate, Levi, tú fueras mi cuñado. Entonces, bueno, ya estuvieras de otro lado, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy con la empresa y le digo, oye, Levi, quiero que me envíes, ¿no?, X producto a mi empresa. ¿Vale? Y dice, oye, pues yo no somos familia tú y yo, ¿no? Porque pues no nacimos del mismo papá y mamá, por decirlo así, más muy obvio. Pues la ley te dice, ¿no? Oye, fíjate que Levi, por ser mi cuñado, es familia en los términos de la ley aduanera. Y por lo tanto, Levi, tienes que tener tu estudio de precios de transferencia por realizar actividades empresariales, y yo, persona moral, también lo debo de tener, porque tenemos una personalidad jurídica distinta. ¿Vale? Entonces imagínate, pues eso va a decir, oye, pero yo ¿por qué? Pues no soy familia, no soy parte relacionada. Bueno, eso es lo que tú piensas. Entonces, jurídicamente, en precio de transferencia, sí lo eres. Aquí un poco la intención es
pues precisamente para tener a la hermana contenta, ¿no? No, por eso sí. O sea, si no, pues aquí viene el maestro, ya me diría, oye, pues, ¿qué pasó ahí, no? Primero fuimos amigos, amigo, y ya después nos hicimos familia, ¿no? Exactamente, entonces creo que es un poco lo que busca. Y lo que decíamos del control, porque bueno, pues ahí, ¿quién me movería? Pues la Toxi, ¿no? O sea, la hermana sería la que me estaría moviendo y me estaría ahí dando. Pero ahí tenemos que es también jurídico, ¿no? O sea, porque el control, no hay una connotación, hasta donde dice jurídica tutelada por el derecho, para que me digas qué control. La ley sí te dice, en el 180 te dice, bueno, para interpretación te vas a las guías de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y ahí en esas guías sí hay ejemplos de control. Entonces, pues sí, el determinar el control sí sería factible hacerlo, pero que lo apliquen hasta donde yo tengo experiencia en esto, la autoridad nunca se ha ido o actualizado el supuesto de control. Siempre lo van por capital, ¿sí? O administración, siempre, porque eso es lo que tienen identificado en las bases que tienen del SAT, lo que puede ser inversiones extranjeras, ¿no? Registro Público de la Propiedad, Secretaría de Economía, todo esto sí lo tiene, pero la parte de control es muy complicado. Yo no he visto que hayan agarrado a alguien y decir, ¿sabes? Esto es parte relacionada por el control, ¿no? Pues bueno, pues si alguien tiene el control, pues sí, mejor pues, tu hermana tiene el control sobre de mí, ¿no? Entonces ya con eso, pero sí, no es así, ¿no? Perdón que te agarre de cuñado, ¿no? Está bien, pero bueno, eso. Sí, no, para que nuestra audiencia lo entienda bien, ¿no? Exactamente. Yo no tengo hermanas, si no, pues yo te diré, pues así es. Sí, no, pues, o que fuera al revés, ¿no? Sí, bueno, por eso. Yo sí tengo, entonces, imagínense, maestro. Por eso te agarré de ejemplo, amigo. Así es. Sí, entonces, querido auditorio, incluso tenemos que revisar la familia, cómo está actuando con nosotros, si aporta un dinero a la empresa, si es una calidad de préstamo y quién lo está haciendo, porque lo vemos así de manera general, pero si lo vemos de manera particular, pues hasta para efectos de antilavado, ¿no? También otra vez cayendo en la cuenta, porque con quién estoy realizando las operaciones y a partir de los avisos. Y luego, por este lado, maestro Gustavo, en cuanto al control, ¿ha tenido una experiencia igual que el maestro? Así que, sí, yo coincido con el maestro, creo que ahí generalmente se van por la administración, ¿no? Son grupos, pues yo diría grandes contribuyentes, donde vienen grupos grandes del extranjero, pero hablando de México, pues coincido con el maestro también, es un tema, en México hay muchas empresas familiares, ¿no? Donde las familias son los que están manejando las empresas y pues tienes que ver bien si algún préstamo de algún hermano, de algún cuñado, pues caigan en un tema de precio de transferencia y lo tengas que avalar, ¿no? Y demostrar que está a valor de mercado. Ok, sí, además de la materialidad y lo demás, no que llegue con 2 millones de pesos en efectivo, ¿no? Es un muy buen punto, ¿no? Porque, o sea, lo que hace el SAT es fijarse en eso y revisarlo bajo esa lupa. Si ahora, a ver, ¿para qué le prestaste el dinero, no? ¿O para qué te prestaron el dinero? Tiene que haber una razón de negocios, ¿no? Una razón de negocios que sustente que la operación, pues, tiene pues, de alguna manera un beneficio en el grupo de empresas al que se pertenece. Que tiene pies y cabeza, ¿no? Que correcto. No nada más que está documentado, que llegué con los 2 millones de pesos en billetes de a 200 pesos o de a 50 pesos, para que sea mucho. Sí. Y luego, cómo lo documento, si fui con el notario, si firmamos un contrato, qué tasa de interés va a tener, porque insistiendo en el punto, ¿no? Hace rato que decía maestro, en el sentido también de un poquito más de BEPS, ¿no? Sí. Así es. No, es todo un tema. Yo creo que las autoridades, no solamente en México, pero México, al pertenecer a la OCDE y al estar todo este tema de precio de transferencia de alguna manera regulada por esas guías de precio de transferencia de la OCDE, pues México asume una postura muy similar a la OCDE, yo diría, y entonces muchas recomendaciones de la OCDE, generalmente México, las autoridades la toman como buena y la incluyen en la ley de impuestos a la renta, ¿no? Okay. Un poco hablando de estas operaciones nacionales, además de ciertas otras declaraciones, como puede ser las de lavado de dinero, pues bueno, hablando de precio de transferencia, por ejemplo, a partir de 2022 se tienen que presentar el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Antes esa declaración solo presentaban las operaciones con el extranjero y ahorita te dice, preséntame también todas las operaciones nacionales, ¿no?
Entonces, muchos, digamos, contribuyentes como que todavía no lo tienen mucho en el radar, y bueno, pues eso ya se tiene que declarar. Antes tenía que tener la información y guardarla, y en caso de alguna revisión, pues la presentas al SAT. Ahora ya se tiene que presentar una declaración diciendo qué tipo de operación estás llevando a cabo entre partes relacionadas en territorio nacional, y que si tienes ese análisis de precios de transferencia que avale que están a valor de mercado. Ok, entonces otra raya al tigre, o sea, no nada más el dictamen, no nada más la declaración del impuesto sobre la renta, no nada más calcular PTU, no nada más, decíamos hace rato, preparar hasta las cartas porte si así corresponde, sino ahora llenar más cuadritos, diríamos llenar más cuadritos, ¿verdad? Sí, claro, sí, más cuadritos, sí, pero para la preparación de esos cuadritos que se vuelve, bueno, pues todo un estudio que ahorita nos platicarán en qué consiste. Entonces, sí, eso es lo que quería yo comentar, robustecer un poco más sobre esto. Sí. La ley te dice, vas a obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de operaciones entre partes relacionadas. Entonces, obtener, o sea, no quiere decir que vas a entregarlo al SAT, sino es un requisito más de las deducciones autorizadas. Entonces, una de las primeras premisas que debemos de tomar en cuenta para hacer el estudio es que las operaciones se hayan realizado. Igual la dice la guía de la OCDE, ¿no? Lo que ahorita se conoce ya más en la ley de lo que es materialidad, sustancia económica, razón de negocios. Nosotros ya la tenemos en las guías de la OCDE desde 1995. México se incorpora a la OCDE el 18 de mayo de 1994. Entran a la delegación en México en 97. Precios de transferencia ya tenía todo esto de razón de negocio, materialidad, ¿no? Sustancia económica. Y te lo digo con uso de razón, con todo hecho de razón, porque yo soy perito en precio de transferencia, pero perito tercero en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y he visto cómo se han peleado en cuanto a cuestionarios, y es que los hacedores de precios dicen, es que me está diciendo sobre la materialidad, y aquí apenas lo tenemos en el 5A del código, apenas años, y error. Eso lo hemos tenido de siempre, toda la vida. Entonces, empezamos y analizamos la operación con la premisa de que realmente se hayan realizado. Y además, ¿vale?, que demuestres que están a valores de mercado. Esto a nivel internacional, desde Argentina viene desde los años 50, más o menos. Nosotros, ¿qué ha pasado? Para mí, es que no ha habido una intención legislativa de hacerlo. Porque utilizando derecho comparado, se ven cómo así lo han desarrollado. No hay una intención de quererle tomar en cuenta. Que sí hay revisiones en precio de transferencia, claro, y son operaciones costosas, millonarias, en el que cuando, ahora sí, pone los ojos en un contribuyente, es porque ya lo estudió, donde puede sacar millones. Y yo he llegado a intervenir en algunas de esas negociaciones, en Prodecom y en lo contencioso, pero son millonarias. El SAT siempre parte de operaciones con el extranjero, no son reales. Entonces, ¿cómo documenta, cómo revisa el SAT que hay partes relacionadas? Como bien decía el licenciado, pues cuando el contribuyente presenta una declaración jurada o declaración informativa, en donde vas a presentar qué tipo de operación, ¿vale?, cuáles fueron los rangos que tuviste, cuál es la base de datos que utilizaste, el código SIC, ¿no?, y el porcentaje de rentabilidad, y si tratándose de intereses, dice cuáles fueron deducibles y cuáles son no deducibles, cuál es el costo deducible y cuáles no, si aplicaste un tratado o no, qué retención. Entonces ya estamos hablando que el precio de transferencia no nada más es precio, sino es título quinto, tratados. Entonces ya estamos viendo en precisa de otros especialistas, o que el especialista debe de saber y conocer, porque es lo primero que la autoridad tiene para revisarte. Y entre otras cosas, ¿no?, tienes CFDIs, ¿no? Si tú haces una operación con el extranjero, tú tienes que hacerte tu CFDI de egresos y decir que es entre partes relacionadas. Y si hay retención por pagos al extranjero, también informarlos. Tienes el dictamen fiscal, ¿no? Tienes el ICIF, que tienen cuestionarios de precios de transferencia. Entonces no hay forma de que un contribuyente, no teniendo el estudio, llene esa declaración jurada. Porque la multa, más o menos, lo máximo es como 180 y tantos mil pesos de multa por no presentarla, o no estar actualizada, o presentarla con errores. Entonces, fíjate nada más, ¿no? Esas obligaciones formales tendrá como consecuencia
de que la autoridad va y te revisa. Eso es lo más grave, ¿eh? No tanto la sanción, sino la mayoría que yo he visto que llegan a visitar al contribuyente es porque no tuvieron cuidado en elaborar bien esa declaración y llegan a revisarlos. Wow, no, pues está muy fuerte la multa y todo lo que tiene detrás. Y bueno, ahorita seguiremos platicando de eso porque nos vamos a una pausa, escucharemos la cápsula del capitalismo. Recuerden nuestros teléfonos en el estudio: 55 55 36 89 89, Lada 800 50 52 688. Estamos hablando de precios de transferencia para nuestros amigos que se están integrando y regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. XEUN AM 860 Radio UNAM. En déficit, con José Silvestre Méndez. El capitalismo original. En Grecia se acaba de aprobar la jornada laboral de hasta 13 horas con un día de descanso a la semana. Esto nos remonta a los inicios del capitalismo en los siglos XVI y XVII, donde se trabajaba de sol a sol con largas y agotadoras jornadas. Habría que explotar a los trabajadores asalariados al máximo, extraer plusvalía, más valor, hasta la casi extinción de los trabajadores, incluyendo niños y mujeres. Dice una noticia: en un movimiento que ha desencadenado una gran controversia en todo el país, el gobierno conservador de Grecia ha propuesto una polémica reforma laboral que permitirá a los empleados llevar a cabo jornadas laborales de hasta 13 horas diarias. Kyriakos Mitsotakis ha sido el propulsor de esta propuesta, la cual ha sido apoyada por los 158 diputados del partido. La noticia ha generado una fuerte reacción tanto de los sindicatos como de la oposición política y ha llevado a miles de trabajadores a las calles en forma de protesta. Esta medida atenta contra los derechos laborales de los trabajadores griegos y ha generado protestas y manifestaciones no solamente en Grecia, sino en otros países. Hay que recordar que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la jornada laboral promedio en el mundo es de 8 horas diarias con un máximo de 48 horas a la semana y 2 días de descanso. Es la que la OIT llama trabajo digno o decente. Desde luego, estas largas jornadas de trabajo son inconcebibles en el siglo XXI. Favorecerían a los capitalistas que incrementarían en forma exponencial la explotación de los obreros con las consecuencias negativas en la salud y bienestar de los trabajadores. Medida que va en contra del avance de la inteligencia artificial y de la robótica, que hacen pensar en un mundo con menores cargas de trabajo para los obreros. Si se implanta la contrarreforma laboral en Grecia, se llegaría a jornadas laborales de hasta 78 horas semanales con solo un día de descanso. Se plantea en los nuevos contratos de trabajo griegos limitar el derecho de huelga. El mundo al revés. Mientras en otros países se pelea por reducir hasta 32 horas laborales a la semana y 3 días de descanso. ¿Será que el capitalismo está regresando a sus orígenes o que nunca los olvidó? La sobreexplotación de los obreros. El excedente económico producido por los trabajadores y que va a parar a manos de los capitalistas y que contribuye a incrementar su capital y en consecuencia la explotación. Ahora retorna en lo que Marx llamó plusvalía absoluta, que no es otra cosa que la extensión de la jornada laboral al máximo posible. Además, permitido por las autoridades laborales, es decir, en forma legal. La protección a los capitalistas al máximo y en consecuencia la desprotección de la clase trabajadora que perdería muchos de sus derechos laborales conquistados a lo largo de varias centurias. ¿Cuál es el futuro del capitalismo y de los trabajadores asalariados? ¿Será que el destino de los obreros es una mayor explotación? Pienso que el sistema capitalista, que se basa en la explotación de los obreros y de la naturaleza, está llegando al máximo de su potencial, tanto de sus fuerzas productivas como de las propias relaciones sociales de producción, basadas en la explotación y la extracción de excedentes económicos que se quedan en pocas manos, la de los capitalistas. Es momento de pensar en otro modelo económico, otro sistema económico que no esté basado en la explotación y en la acumulación, un sistema que permita el florecimiento humano, basado en la producción de bienes comunes,
un sistema más justo, que no tenga como objetivo la producción de mercancías para la obtención de ganancias, sino la producción de satisfactores a los cuales tengan acceso todos los habitantes del planeta, que les permita satisfacer sus necesidades esenciales. Un sistema económico basado en la contención y en la sobriedad. En déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos platicando esta tarde en Consultorio Fiscal de precios de transferencia con dos grandes expertos. Esperemos que sigan con nosotros, que estén muy atentos. Vamos a darle las gracias a algunos de nuestros amigos, bueno, a toda nuestra audiencia, particularmente Carmen Luna. Abrazos, mil bendiciones a todos. Y mil gracias por la transmisión en vivo. Recuerden que nos pueden ver o escuchar en Facebook Live y en YouTube de la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces por ahí nos pueden encontrar también. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, 860 amplitud modulada. Y aquí Teotihuacán GF nos manda saludos, así que bueno, pues también. Y ya estamos listos. Bueno, también espero que ustedes estén listos por ahí. Ya tienen desde el principio del programa papel y pluma. Recuerden nuestros números telefónicos: 55 55 36 89 89, lado 800 50 52 688. Y recuerden que a los dos primeros que marquen rápidamente este número y nos den la respuesta correcta a la siguiente pregunta, se harán acreedores a una suscripción de la mejor revista de la materia fiscal, que es el Consultorio Fiscal. Y la pregunta que nuestros expertos formularon dice así: ¿quiénes son los contribuyentes obligados a obtener el estudio de precios de transferencia y el artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo respalda? ¿Quiénes son los contribuyentes obligados a obtener el estudio de precios de transferencia y el artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo respalda, que lo señala, que lo indica y que nos da mucha de la información para poderlo ir determinando? Y bueno, pues es todo un tema, es bastante amplio, es bastante grande, bastante largo. Y por aquí, bueno, pues aparte de los saludos, hay otros temitas: BEPS, Base Erosion, Profit Shifting, oh yeah, ¿no? Sí, o sea que así lo manejaban en la práctica. Y BEPS y los métodos de precios de transferencia, que si el cuadrante, que si el intercuartil, y que bueno, unas cosas ahí que para los contadores que dijeron no quiero estudiar matemáticas, pero es muy divertido en el cálculo, ¿no? Al final del día, cuando se pone uno a revisarlo y en los límites, pero ya nos platicarán los expertos. Entonces, en relación, maestros, a los métodos de precios de transferencia para obtenerlos, para determinarlos, maestro Gustavo. Sí, gracias, Abraham. Como platicábamos un poco, parte de una parte fundamental de un estudio de precios de transferencia, un análisis de precios de transferencia, es el análisis funcional, ¿no? En donde se determinan las funciones, se explican las funciones en cada tipo de operación, los activos utilizados y los riesgos asumidos, ¿no? Para esto, generalmente pides información a la compañía, como pueden ser contratos de estas operaciones intercompañía. Muchas veces sí los tienen, dependiendo los grupos internacionales, generalmente tienen celebrados estos contratos, en donde establecen qué es lo que cómo funciona la operación y cuánto es la contraprestación, entre otras cosas que establece un contrato. Si no lo tuviera, pues tienes que tener una serie de entrevistas con los funcionarios de la compañía para entender cuál es el funcionamiento de la operación, cuáles son los activos utilizados y cuáles son los riesgos asumidos. Una vez entendido esto, la Ley del Impuesto a la Renta, en el artículo 180, te establece 6 posibles métodos para poder analizar cada una de esas operaciones intercompañía. También establece una prelación de esos métodos. Esos métodos, el
el primer método, lo que dice la ley es tienes que utilizar el primer método de esos 6 posibles métodos, que es el método de precio comparable. Y en dado caso que me demuestres que no se puede utilizar ese método de precios comparables, te puedes ir a cualquiera de los demás métodos, ¿no? O sea, no es el que me guste, el que me salga, el que me sea más fácil. Principalmente lo que dice, utiliza ese método. Si no puedes utilizar ese método, vete a los demás, pero explícame por qué no pudiste utilizar ese método, y tienes que ir rechazando cada uno de los siguientes métodos hasta el método que vas a utilizar, ¿no? Entonces tienes que ir explicando por qué no se pueden utilizar esos métodos. Y una vez que determines el método que vas a utilizar, pues decir por qué vas a utilizar ese método, y ya empiezas a hacer el análisis económico de la operación, ¿no? Entonces, un poco abundando en ese primer método, que es el método de precio comparable no controlado, lo que busca ese método es que compares precios por precios. En un ejemplo de que estás comprando alguna mercancía para distribuir en el mercado nacional de tu casa matriz, lo que podrías ver es si tu casa matriz también vende ese producto a terceros, o tú compras productos similares de terceros en donde puedas tener un precio comparable. Entonces comparar esos dos precios, ¿no? El precio al que le compras a tu casa matriz con un precio al que le compras a un tercero, o que se le vende a un tercero, ¿no? Entonces eso es generalmente en entrevistas con los funcionarios de las compañías llegas a investigar y a determinar de que sí hay precio comparable, ¿no? Creo que la ley del impuesto a la renta, como lo establece, que utilices el primer método, es que muchas veces sí hay información interna comparable que por practicidad las compañías dicen, no, vamos a analizar el margen de utilidad, ¿no? Pero no vamos a ver estas operaciones que tengo con terceros, ¿no? Creo que las autoridades, a la hora de hacer una revisión de precio de transferencia, pues se dan cuenta que sí hay operaciones con terceros, ¿no? Entonces, por eso es que esa prelación de métodos te dice, utiliza primero ese método y dime si tienes operaciones similares con terceros en el mercado, que podremos comparar esos precios, ¿no? Y si no, entonces ya te puedes ir a los siguientes métodos. Entonces, este sería, vamos a decir, el más común, el más recurrente, el que primero tengo que agotar además. Yo diría que es el primero que tienes que agotar, no es el más común. Yo te diría... el más común desde mi punto de vista es comparar márgenes de utilidad, pero va a depender mucho, Abraham, del tipo de operación que estés analizando, ¿no? Okay. Digamos, si estás analizando un pago de regalías al extranjero, pues generalmente vas a comparar esas regalías con regalías en el mercado por funciones similares, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de la operación que estés analizando, pues vas a utilizar el método que sea el más común, ¿no? Adelante, maestro. Sí, maestro. Sí, robusteciendo un poco lo que comentaba el maestro. Sí, el artículo 179 y 180 de la ley son las disposiciones donde establecen que los contribuyentes que realizaron estas partes relacionadas deben de aplicar ciertos métodos, como ya lo comentó el licenciado. Ahí lo que se utiliza es una metodología. La metodología, hablando, es una técnica que nos enseña a la aplicación de métodos. O sea, es decir, oye, para esta operación, el método que puedes utilizar y que determina el valor de mercado sugerido es el precio comparable no controlado. Otro ejemplo, oye, para comprar o para deducir mercancías o costos, el método más apropiado, dice la metodología, es el método de reventa. Para determinar, dice la metodología, un ingreso, pues debes utilizar el método de costo adicional. O sea, la metodología nos va a decir la técnica de qué métodos son los más ideales. ¿Para qué? Para determinar que el valor de las operaciones, enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, financiamiento, enajenación de acciones, están a valores de mercado, ¿vale? Ok, del resultado de esos métodos, nosotros vamos a llegar a uno o más comparables, ¿vale? Porque en el mercado vamos a encontrar operaciones que sean comparables, no operaciones similares, sino operaciones comparables. La ley te dice que las operaciones son comparables cuando no tengan una diferencia significativa en el precio o en el margen de utilidad, y cuando existan dichas diferencias se eliminan mediante ajustes razonables, ¿vale? Entonces, cuando tenemos varios comparables, vamos a determinar un rango.
Las guías de la OCDE dice que determinamos un rango. La ley del impuesto sobre la renta antes del 2022 decía que del rango de precios obtenido nos fuéramos al reglamento. Y en el reglamento nos llevaban a un método intercuartil. Y en ese método intercuartil lo que hacían es eliminar el techo y el piso. Y nos quedábamos con un rango de tendencia central. Entonces, la diferencia entre aplicar la ley y aplicar el reglamento, la ley me convenía más. ¿Por qué? Pues el rango era el total de muestras que yo había sacado. Y en estos me lo recortaban, me los acotaban. Yo tuve muchos problemas con el SAT, y ojalá que nos estén escuchando, porque sí les ganamos en este aspecto. Porque ellos me decían, no, tienes que aplicar el reglamento. Y le digo, ¿por qué? Es como cuando determinamos un impuesto sobre la renta de un asalariado. Tú tienes que ver si te conviene más la ley o te conviene el reglamento. Y el reglamento no es ley. ¿No? Las facultades que otorga el 89, por acción primera de la Constitución, ¿vale? No puede ir más allá de lo que le establezcan las disposiciones. Por eso está el principio de reserva de ley. Y si existe una antinomia normativa, la eliminamos por jerarquía. Les ganamos. Mucho que estuvimos ganando que ahora, ¿no? Ahora te dice ya no es opción, ya es obligación aplicar el método intercuartil. Entonces ahora sí el rango, las muestras se acotan y aquellos contribuyentes que entraban en el rango normal de ley, ahora para este año, bueno, desde el año pasado ya para el 2022, para el 2023, ya tendrán que hacer ajustes, porque algunos estaban rozando. Entonces, hay muchas cosas que podemos platicar de esto, pero creo las más importantes de los últimos años ha sido que la OCDE actualizó las guías como lo viene haciendo en otros tipos de materias, como el lavado de dinero, la GAFI, de beneficiario final. Cada 3-4 años se van actualizando. Le tocó al área de precios de transferencia, y no es la primera vez, como 5 veces que han actualizado, pero las más drásticas fueron aquí, de presentar declaraciones juradas, pero se llaman declaraciones BEPS, que son diferentes a declaración jurada o declaración informativa que se presentaba cuando hacían operaciones con partes relacionadas con residentes en el extranjero. Se presentaba solamente con extranjeros, como decía el licenciado, pero a partir, ya con la reforma de 2022, ya ahora se hacen con nacionales y extranjeros. Si tú haces operaciones con una parte relacionada en México, debes de presentar la declaración informativa. Pues ¿para qué? Para que tengas más actos de fiscalización el SAT. Con una carta de invitación seguro que te van a llegar, ¿vale? Y ya entonces nada más son con nacionales, sino también son, pero con extranjeros, sino también con nacionales. Ahora, las otras declaraciones son las BEPS. Ya hace algunos años, del 2016, empezamos con este tipo de declaraciones, que son 15 acciones que contrarrestan la evasión y la elusión fiscal. De esas 15, hay como 4 que son en materia de precios de transferencia, que supuestamente erosionan la base imponible y traslado de beneficios. Dentro de la acción 13 de BEPS, encontramos declaraciones informativas que deben de presentar los contribuyentes. Entonces nosotros entramos antes de que se mostraran al público internacional, que se mostraran en Rusia. Ya México lo estaba incorporando a su paquete económico cuando el 8 de septiembre. Entraron en noviembre a nivel internacional. México fue el primero que levantó la mano y lo puso, ¿no? Fuimos los primeros. Siempre he dicho, México siempre ha querido ser el primero, pero también México es el primero en incumplir, ¿vale? Porque ya estamos aquí, tenemos las BEPS, ¿y qué pasa? Supuestas son para contrarrestar todas las evasión y elusión fiscal. Y hemos tenido muchos cambios, pero de esos, ¿cuántos se han aplicado? Se hacen las declaraciones informativas, que es declaración country by country, declaración master y local file. De esas declaraciones ya se presentaban siempre al 31 de diciembre. Hoy se presenta el 15 de mayo. Se presentan master y local file. Y la country by country se va a presentar hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, ahorita estamos en tiempo de poder presentar esa declaración informativa, ¿vale?
Sí, creo que es un tema muy importante porque las empresas no lo tenían en el radar, siempre se iban hasta el 31 de diciembre y ahora se acotó el tiempo. El local file lo tienes que presentar el 15 de mayo del año siguiente al que estás analizando, ¿no? No, pues entonces se redujo bastante el tiempo, ¿no? Sí. Pero con contenido distinto, porque dicen, oye, pues ya te hice el estudio. No, espérame, es que tiene otra política, tiene otro contenido. De hecho, no hay formato, o sea, te presentan un PDF y lo mandas a la página de internet. Pero de eso sí hay recaudación. Y fuerte. Y ahorita hay gente en el contencioso. Inclusive, al menos yo sí me fui al amparo por las declaraciones informativas BEPS. Y nos dieron palo. Dijo, no hay inconstitucionalidad, todo. Al final dijeron, así la ley en términos vagos, lisos y llanos. El artículo 76 es una chulada, casi dijo el legislador. Ahorita también acaban de decir el beneficiario controlador antes de que nos vaya. Lo que es GAFI también viene de la OCDE, donde hablan del beneficiario final. Allá lo teníamos una ley extrapenal, que es la ley federal PIORPI, y ahora la tenemos en el código como beneficiario controlador. El otro es una ley extrapenal, pero el otro lado es una ley que persigue, objetivo, contribuciones. Se fueron al amparo también por beneficiario final, por seguridad, y no seguridad jurídica, y ya la Corte, ya es la tercera tesis que se ve, que dicen que beneficiario controlador es constitucional, se debe de cumplir sí o sí. Tienes que identificar a los contribuyentes, a los beneficiarios controladores. Como connotación de la OCDE, son beneficiarios finales. Abajo, dueño final para ley PIORPI y beneficiario controlador para Código Fiscal de la Federación. Entonces, buscar ahí hasta el final a la persona natural, a la persona física. Y ese es el gran problema. Búscamelo y localízamelos. Porque los criterios que tiene el SAT por medio de sus reglas no sirven al 100%. Y las multas están grandes. Porque no identificar a un beneficiario, o sea, sí te cuesta dinero. 2 millones de pesos. 2 millones no identificarlo. Pero hay un error ahí en la sanción. Porque dice no identificar o no presentar la declaración informativa a que se refiere la ley. Pero la ley nunca ha hablado de declaraciones informativas. Y luego dice que esa información forma parte de tu contabilidad. Entonces yo les pregunto, bueno, si forma parte de mi contabilidad, pues te digo, no tengo mi contabilidad. Ponme la multa de 1,500 y es muy diferente a la de 2 millones. Entonces hay un error técnico. En la Cámara de Diputados y Senadores me he presentado con este tema por medio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Hago mi comercial, en el que soy presidente actualmente. Sí. En el que soy presidente y he dado estos comentarios. Que no hay una buena intención legislativa para el beneficiario controlador, porque en otros países latinoamericanos se presenta una declaración jurada ya el 31 de diciembre. Aquí no, dice más conserva, pero con errores. Yo digo, con errores. Creo que hay una mala intención de legislar. Sí, no hay una certeza jurídica para el contribuyente al final del día, o sea, Claro. no queda esa claridad y al final del día el legislador lo que le está poniendo es en la mesa la posibilidad de poner más fácilmente las multas. Entonces, bueno, pues esa será otra historia que ojalá y atiendan nuestros legisladores y se pongan a Van a revisarlo recaudar por pronto. multas. Y 2 no se millones, trata- digo, no sé, yo hay quincenas que no los gano, no sé tú. No, tampoco, y aquí el maestro, quién sabe, tampoco. Así es. Bueno, pues ya estamos ya estamos en la recta final, no, ya estamos en la recta final. Y bueno, pues, maestro, un minutito para algunas conclusiones, recomendaciones para nuestros amigos que nos escuchan. Sí, yo lo que recomendaría es tener una buena planeación de precios de transferencia. En mi caso, yo he visto muchas empresas que vienen a invertir a México últimamente y que tengan una buena planeación, que de origen se tengan esas operaciones que van a celebrar con partes relacionadas, que se haga un análisis, digamos, en perspectiva para tener un precio de mercado de origen, ¿no? Y que se vaya revisando año con año. Otra recomendación es una vez antes de que cierre el año, pues ahorita estamos en muy buena época, para hacer una revisión de todas las operaciones, a ver cómo van cerrando y si tienen que hacer ajustes, hacerlos antes de que cierre el año. Se sacaron unas reglas de ajustes que también son importantes
y para hacer esos ajustes de precios de transferencia una vez cerrado el ejercicio fiscal, pues se puede complicar un poco hacer esos ajustes, ¿no? Entonces yo diría, hacer una revisión antes de que cierre el año, ¿no? Ok, pues muy bien, maestros, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Gustavo, maestro Miranda de Santiago, gracias por estar con nosotros este día, por iluminarnos. Los comprometo a que regresen con nosotros porque es un tema amplísimo. Y bueno, pues viene amigos, recuerden revisar con sus expertos si tienen que cumplir esta obligación. Y es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente semana con el tema, la segunda parte de los precios de transferencia. Director general de Radio UNAM, Benito Taibo; director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez; secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz; en los controles, Socorro Mondes; en la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Recuerde, nos vemos la siguiente semana. Cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros y tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Consultorio Fiscal Radio. Joy Laville. El horizonte y la pintura. 100 años de su nacimiento.